Llama la atención que Gran Bretaña no firmara el Tratado de Roma en 1957 junto a los 6 países que sí lo hicieron, habiendo sido una de las partes implicadas en la Primera y Segunda Guerra Mundial y considerándose Winston Churchill personaje importante en la historia británica, uno de sus padres fundadores. Sus reticencias a formar parte de la Comunidad Económica Europea, sus condiciones al entrar en la misma, su negativa a adoptar la moneda comunitaria y seguir utilizando la suya propia. Y ser el país primero que ha decidido por voluntad propia, votando en referéndum, salir de la Unión Europea, hacen que Inglaterra y su euroescepticismo sea un tema de interés o de estudio interesante para comprender la singularidad del pensamiento social y político anglosajón y de sus relaciones con los demás países europeos. Que he utilizado ha sido como buscadores de textos académicos Liceo Plus de la UNED y Google Scholar, como gestor de información RefWorks, como buscador general de publicaciones digitales y trabajos sobre el tema del que versa mi ensayo, Google. Y para la consulta de libros especializados sobre la Unión Europea y sus relaciones con Gran Bretaña, he acudido a las bibliotecas de la UNED y a la Biblioteca de Temas Europeos. Me he basado en información tanto de webs oficiales del Consejo Europeo, del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea, como de artículos de prensa especializada, tesis realizadas sobre el tema y libros de diferentes autores, entre los que destaco por su nivel de concreción el de Stephen George de 1991 titulado Britain European Integration since 1945, cuya lectura recomiendo para entender las razones históricas del Brexit. La política exterior británica, mientras duró el imperio, fue siempre la misma: evitar la aparición de un poder que le superara en el continente europeo y disponer de la supremacía en los mares para poder controlar las rutas comerciales. Es decir, poner los intereses de Gran Bretaña por encima de cualquier otra consideración y evitar los compromisos a largo plazo para preservar precisamente sus intereses propios, por lo que solo consideraba acuerdos como solución a conflictos muy concretos. A esta política exterior que mantuvo el Imperio Británico a finales del siglo XIX se la conoce con el término de espléndido aislamiento y perduró hasta la firma en 1904 de la Entente Cordial, o el entendimiento total, que consistía en un tratado de no agresión y regulación de la expansión colonial entre Francia y Gran Bretaña. Sin embargo, y a mi entender, este aislamiento y protección de lo suyo, de sus propios intereses, ha perdurado en el tiempo y es una de las causas principales para que la población británica haya votado sí, aunque en una manera muy justa, al Brexit. En la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido sí que fue bombardeado, pero no invadido, lo que hace de este país diferente al resto de países europeos. Es el único miembro de la Unión Europea junto a Suecia que nunca ha sufrido una invasión, ni ha sido ocupado, ni devastado por una guerra civil o sometido por una dictadura. Este hecho ha marcado la psicología social de la población británica y ha permitido una visión de Gran Bretaña como un país invencible y sin necesidad de cooperación externa ninguna, eso sí, de colaboración.
Pero esto, claro, no es en todo absoluto o cierto. Tras la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña había planteado su propia estrategia nacional de posguerra para la recuperación del país. Este plan incluía ventajas en los mercados de la Commonwealth, los recursos coloniales que tenía, la posición de Londres como centro financiero y además, y muy importante, una estrecha alianza en tiempo de paz con Estados Unidos. Esto significaba que el resto de Europa no era un elemento necesario, fundamental o crucial para lograr su recuperación económica. Pero sí hubo una primera aproximación entre Gran Bretaña y el resto de los países de la Europa occidental después de la Segunda Guerra Mundial, en forma de alianza militar. La firma del Tratado del Atlántico Norte, en 1949, supuso la formación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, firmada por los países de Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Islandia, Italia, Países Bajos, Noruega, Luxemburgo, Gran Bretaña y Portugal. Pero dicha aproximación no se dio, sin embargo, en el ámbito económico, ya que el Reino Unido no firmó ni siquiera se planteó el integrarse en una unión aduanera, ni considerar ninguna institución de naturaleza supranacional. Por ello, no firmó el Tratado de Roma en 1957, porque no deseaba ir más allá de un área de libre comercio. Sin embargo, años después, se dio cuenta de su error, ya que la Comunidad Económica Europea estaba siendo un éxito, por lo que tras un intento fallido de adhesión por el veto de Francia a su entrada, finalmente en 1973, Gran Bretaña se convirtió en miembro de la Comunidad Europea y en 1993 sí se integró al mercado único. Sin embargo, no adoptó el euro y siguió con su propia moneda, la libra esterlina. La integración de Gran Bretaña en la Unión Europea no ha sido siempre fácil. De hecho, desde 1974 a 1984, el proceso de adaptación de Gran Bretaña a la comunidad dominó los asuntos comunitarios. Tuvieron que renegociarse los términos de su integración, se discutieron en distintas ocasiones ajustes económicos y presupuestarios que requerían la participación británica, especialmente en cuanto a la política agraria común, ya que en Gran Bretaña el sector agrícola tiene un gran peso. Sin embargo, a mediados de los años 80 las relaciones fueron más fáciles y la integración empezó a ser ya una realidad. Sin embargo, siempre ha habido políticos y movimientos civiles de la sociedad británica que no han estado totalmente de acuerdo con la pertenencia de Gran Bretaña a la Unión Europea. De hecho, ya se celebró un primer referéndum sobre su permanencia en 1975, solo 2 años después de su adhesión a la Comunidad Económica Europea. El Partido Laborista, en esa ocasión, acudió a las elecciones generales de 1974 con la promesa de que si ganaba, la ciudadanía decidiría por referéndum si quería que Gran Bretaña permaneciera en las comunidades europeas o no. Todos los partidos, la prensa, apoyaron la permanencia. Pero en el Partido Laboralista surgieron discrepancias y algunos miembros apoyaban la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. En esta ocasión, en 1975, el pueblo británico aprobó la continuidad de su país en la Comunidad Europea, con un 67% de los votos a favor y un 65% de participación. Comentar
que salir de la Unión Europea es un derecho de los Estados miembros reconocido por el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea. A principios del 2013, el entonces primer ministro británico, David Cameron, líder del Partido Conservador y Unionista, anunció que de ganar las elecciones generales del 2015 se celebraría una consulta sobre la permanencia del país en la Unión Europea. El porqué de este anuncio fue responder a las presiones que recibían desde algunos miembros influyentes de su propio partido y de miembros del UKIP, Partido por la Independencia del Reino Unido, que eran contrarios a la permanencia en la Unión Europea. Como se puede observar, el prometer un referéndum sobre la permanencia en la Unión Europea ha sido un tema recurrente de los candidatos a las elecciones generales. Los partidarios de la salida postulaban que la permanencia en la Unión Europea lo que hacía era minar la soberanía británica, la cual anhelaban restituir en su totalidad. Esto le permitiría un mayor control de la inmigración, que es un tema muy importante en la campaña a favor de la salida de la Unión Europea de Gran Bretaña, una mejor posición británica para negociar acuerdos comerciales, ya que hasta ahora había sido la Unión Europea la que los había negociado. Una liberación de la regulación y burocracia comunitaria, ya que consideraban que era excesiva y que perjudicaba por ello a las empresas británicas. También alegaban que Gran Bretaña contribuía en el presupuesto comunitario con una cuantía mayor de la que recibía. Así que, bueno, en resumen, que consideraban que la pertenencia a la Unión Europea era un obstáculo más que una ventaja. En el lado contrario estaban los partidarios a la permanencia, que apostaban por seguir siendo miembros de la Unión Europea, argumentando que cualquier pérdida de soberanía se vería compensada por los beneficios de pertenecer a esta, y advertían de los riesgos para la próspera economía británica. En total, fue un 51,9% de los votantes británicos los que decidieron dejar la Unión Europea, con una participación del 72,2% del electorado. La participación fue mayor que en el primer referéndum del 75. Sin embargo, los votos estaban mucho más igualados en esta ocasión. Muchos de los especialistas en temas políticos y la prensa internacional concluyó que David Cameron, aunque había hecho una campaña a favor de la permanencia de Gran Bretaña dentro de la Unión Europea, no había sido lo suficientemente convincente. Y de hecho, la primera consecuencia política fue la dimisión casi inmediata del propio Cameron, cumpliendo así su promesa preelectoral de dejar el cargo si ganaba el Brexit, y dejando, según él, paso a un liderazgo más fuerte. Fue sustituido por Theresa May. Pero no fue la única dimisión que se produjo. Sorprendentemente, Nigel Farage, líder del UKIP y principal artífice del éxito del Brexit, también anunció que dejaba su cargo un mes después de las elecciones. Según él, porque ya había cumplido su ambición política y conseguido su objetivo, que Gran Bretaña abandonara la Unión Europea y se restaurara su soberanía. Es cierto que aún no se puede confirmar 100% las consecuencias que tendrá la salida del Reino Unido de la Unión Europea, tanto para la propia Gran Bretaña como para el resto de los países europeos. Dicha salida
está prevista en marzo del 2019 y actualmente se están llevando a cabo arduas negociaciones para saber cómo se desarrollará esta salida. Están siendo muy duras y muy largas las negociaciones, pero los efectos del Brexit no se han hecho esperar. La libra esterlina ha perdido valor y el crecimiento del país se ha desacelerado. De hecho, Gran Bretaña nunca estuvo convencida del todo de su pertenencia a la Comunidad Europea. Parece que el Canal de la Mancha que separa la isla de Gran Bretaña del resto de Europa es una separación más que física. Y aunque a través de dicho canal han llegado a Gran Bretaña culturas, los celtas, romanos, pero también esa separación ha estado en la mentalidad de los británicos. Bueno, el tiempo dirá cómo va a quedar todo el panorama de la Comunidad Europea. Lo que sí es cierto es que Gran Bretaña debería plantearse qué relación quiere tener y mantener con el resto de Europa y, eso sí, abandonar su espléndido aislamiento histórico. Al fin y al cabo, Europa es un continente en el que todos los países deben colaborar de una manera u otra y en el que Gran Bretaña debería de plantearse si no ha querido pertenecer a una organización en la que realmente nunca estuvo totalmente dentro, dejar de mirar hacia el otro lado del Atlántico y mirar hacia el continente que histórica y culturalmente le es mucho más cercano.